Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Este va a ser un video un poco atípico, estoy con algunas dificultades técnicas, no tengo la computadora, así que estoy grabando y subiendo esto con mi teléfono. Me disculpo por la mala calidad de la imagen, sobre todo por la mala calidad del audio, y voy a tener que improvisar un poco el guión porque no puedo editar. Espero resolver esto en breve y vamos con el tema de este video. La fisognomonía es la disciplina que correlaciona la fisonomía de una persona, muy especialmente la anatomía de su rostro, con su comportamiento habitual, nomos. O sea, es básicamente la aportación de cara a la que se le puso un nombre griego y se pretende que es una ciencia. Mayormente está considerada una pseudociencia, pero en nuestros días, de la mano de módulos de análisis de imagen, módulos de predicción de texto, se ha vuelto a poner de moda. No es que la fisognomonía de hoy tenga mejores métodos de los que provocaron su mala fama. Desde un punto de vista epistemológico siguen siendo tan malos como siempre sus métodos. Lo que pasa es que por fuerza bruta de cálculo, por fuerza bruta de cómputo, está logrando resultados mucho mejores de los de sus predecesores del siglo XIX midiendo orejas y narices con un calibre. Eh, la fisognomonía sigue siendo epistemológicamente, metódicamente, sigue siendo metodológicamente, quise decir, sigue siendo tan mala como siempre. Lo que pasa es que tenemos estos programas como GPT a las que, por ejemplo, le podemos meter como input 1000, 10.000 cuentos de vampiros muy malos tomados de plataformas como Wattpad y pedirle que escriba un cuento de vampiros original. Y puede hacerlo. No va a ser el vampiro de Polidori. Es un cuento muy mediocre, pero es un cuento de vampiros original. Ahora bien, el mismo principio se puede usar para ponerle la foto de 100.000 criminales tomadas de los registros de cárceles de todo el mundo y mostrándole la foto de una persona cualquiera, random, al azar, el programa te puede decir cuál es la si tiene cara de criminal o no. Y usando el teorema de Bayes, puede calcular cuál es la probabilidad de que esa foto de una persona random, dado el hecho de que tiene cara de criminal, cuál es la probabilidad matemática de que lo sea. Esto tiene algunas aplicaciones deseables. Por ejemplo, podemos programar a un módulo de esos con las fotos de cientos o miles de personas, con todas las fotos que tengamos, de personas que tenían cáncer en el momento de tomarse esa foto, pero el cáncer no había sido diagnosticado, y sacándole una foto a cualquier persona que entre a un hospital o que va a un chequeo médico por lo que sea, dada la probabilidad, dado el caso de que tiene cara de tener cáncer, ¿cuál es la probabilidad matemática de que lo tenga? Y bueno, a partir de ahí, si da un porcentaje significativamente alto, pasar a otra clase de chequeos, a otra clase de diagnósticos. O sea, tiene algunas aplicaciones deseables esto. El problema es claro cuando se lo aplica a cosas como predecir y prevenir el crimen, porque estás legitimando lo que es básicamente portación de cara, con una tecnología muy sofisticada, todo lo que quieran, pero es portación de cara. La eficiencia es un concepto relativo. Un artefacto, por ejemplo, un módulo de análisis de fotos, un módulo de predicción de texto, es un medio al servicio de un fin. No tiene sentido comparar la eficiencia de dos cosas que no tienen el mismo fin. Y este error se está cometiendo con mucha frecuencia cuando se habla de la eficiencia de artefactos como GPT.
no tiene sentido hablar de que un programa es más eficiente, menos eficiente que otro, si no se dice eficiente para qué. Por ejemplo, digamos que alguien usa un programa, nuestro programa de portación de cara, lo usa para crear un sitio web de citas. Viendo las fotos de sus clientes, les recomienda, ustedes deberían ser pareja. Suena razonable, no parece que haya nada que objetar a esa aplicación práctica de esta tecnología. Ahora bien, ¿por qué deberían ser parejas esas personas? Supongamos que tenemos 4 clientes: Pedro, Pablo, María y Elena. Bueno, recién estamos empezando, viene flojo el negocio. Sabemos que María es del agrado de Pedro en un 90% y Elena solo en un 40%. Pedro es del agrado de María en un 40% y en un 80% es del agrado de Elena. A Pablo, en cambio, le gusta María en un 70%, digamos, y Elena en un 40%. A Elena, por su parte, Pedro le atrae en un 20% y Pablo en un 10%. O sea, no le gusta para nada. ¿Qué hacemos con esos datos? Presentamos a las parejas que sumen el mayor total de interés mutuo, el mayor total de atracción recíproca, sin importar que la mayor parte de esa atracción se concentre en uno de los partners. En este caso, tendríamos que presentar a Pedro con María y a Pablo con Elena. O buscamos el mejor promedio, aunque eso signifique presentarle a una persona a un partner que no es el que más le agrada, sino el que tiene el mejor promedio. No es el que más le agrada, pero le agrada a esa persona, él o ella le agrada más que a la otra. En este caso tendríamos que presentar a Pedro con Elena y a Pablo con María. ¿Cuál es el mejor criterio? Definime el mejor criterio. No hay una razón matemática, no hay una razón objetiva para preferir un método al otro. Es simplemente cuál es el mejor medio para distintos fines. No hay un criterio. No puedo decir que uno de esos criterios es mejor que el otro, porque no son distintos métodos, distintos medios al servicio de un mismo fin. Son distintos fines. Esta es una falacia que la encontramos por todas partes cuando se habla de inteligencia artificial, de programas como GPT. Se nos habla de una mayor eficiencia. ¿Eficiencia para qué? Como se nos habla como si fuesen medios más eficientes para el mismo fin, lo que en realidad es un cambio de fin. Lo que en realidad es una tecnología que está destinada a un nuevo propósito, que no es lo mismo. Esta falacia se está volviendo masiva con esta tecnología. Probablemente porque nadie entienda, como la mayoría de las personas no entienden cómo funciona. Pasemos a un asunto más grave que la agencia de citas. Digamos que una ciudad usa una IA para reducir el crimen. Programa una inteligencia artificial para que busque el modo más eficiente de reducir el crimen. Bueno, la programan, la alimentan, como dicen los programadores, con todas las estadísticas criminales de esa ciudad de los últimos años. Y esta inteligencia artificial empieza a encontrar un patrón que se repite. Hay algunos delitos, son agresiones y actos de vandalismos en contra de inmigrantes etíopes. Gente que le prende fuego los autos a los inmigrantes etíopes, le tira piedras a sus locales.
agrede físicamente a los inmigrantes etíopes. Eh, Buena parte de las estadísticas de delitos de la ciudad están vinculados a agresiones contra los inmigrantes etíopes. Entonces la inteligencia artificial dice, encontré el modo más eficiente de reducir el delito en la ciudad. Hay que encerrar a todos los inmigrantes etíopes. Si aplicamos un criterio ético razonable, tendríamos que considerar que esa solución propuesta por la inteligencia artificial es un claro ejemplo de lo que un programador llamó estupidez artificial. Es es la aplicación a rajatabla de los criterios con los que la programaron, sin el menor sentido común, sin tener en cuenta ninguna otra cuestión importante que un ser humano tendría en cuenta de modo tácito, aunque no lo piense conscientemente. Pero esto no quiere decir que la solución propuesta por esta inteligencia artificial no vaya a funcionar, que en efecto, si se meten presos a todos los inmigrantes etíopes, el delito no vaya a bajar en esa ciudad. En efecto, esto funcionaría. Y puede darse el caso de que todas estas cuestiones tácitas de no, cómo vamos a, por las que decimos, no, cómo vamos a aplicar esa solución, puede ser que no estén. Una máquina burocrática como es un gobierno, que usa una inteligencia artificial como es GPT, es una máquina usando otra máquina. Ambas son igualmente inhumanas, igualmente carentes de todo principio ético y de todo sentido común. Puede ser que al funcionario que usó esta inteligencia artificial para preguntarle cuál es el mejor modo de reducir el crimen en mi ciudad, lo único que le interese es cumplir con ciertas cuotas que le ordenaron de reducción de crimen. Y esa solución le parezca perfectamente razonable, le parezca lo suficientemente buena, porque cumple con el objetivo que tiene que cumplir, que es reducir las estadísticas de crímenes en su ciudad. Incluso es probable que no tenga libertad para rechazar la propuesta que le dice la inteligencia artificial. Puede ser que este engranaje dentro de una máquina, que es todo burócrata público, tenga la obligación de aplicar la medida más eficiente posible para lograr la mayor reducción del crimen en su ciudad. Y si no aplica la que hay una prueba objetiva, que es el módulo, las estadísticas hechas por la predicción de estadísticas hechas por esta inteligencia artificial, puede ser que le peguen una patada en el culo por inútil, por no haber aplicado la mejor solución que tenía disponible. Esto no. ¿Quieren un ejemplo concreto de esto? YouTube. En las redes sociales, castigar a las víctimas es una práctica de rutina. No es algo que pasa una vez, que pasa 10 veces, que sea un error frecuente. Es el modo normal de hacer las cosas. En las redes sociales, banear, bloquear a las víctimas es el modo normal de hacer las cosas. Esto simplemente se extendería a otra clase de sistema penal, al sistema penal propiamente dicho, al sistema penal estatal. Se pueden usar módulos para saber quién conoce a quién en Internet. Por ejemplo, sabemos que Andrés conoce a Betty, porque le mandó un email, porque ve su canal, por lo que sea. Andrés conoce a Betty. Sabemos que Betty conoce a Claudia, pero no sabemos si Andrés conoce a Claudia. Diego no tiene ningún contacto con Andrés en Internet, ni con Betty, ni con Claudia. Entonces, no sabemos si Andrés conoce a Claudia, pero es mucho más probable que Andrés conozca a Claudia y no que conozca a Diego, porque con Claudia hay un eslabón que los vincula, que es Betty. Hay una cadena de contactos que los vincula. Con Diego no. Con Diego no hay ningún eslabón que los vincule. Esto se llama una cadena abierta. Si
descubrimos que Claudia conoce a Diego, la probabilidad de que Andrés conozca a Diego es mayor, porque ahora hay una cadena abierta que los vincula. Sin embargo, es menor la probabilidad de que Andrés conozca a Diego, es menor que la probabilidad de que conozca a Claudia, porque con Claudia lo vincula un solo eslabón intermedio, Betty, mientras que con Diego lo conectan dos eslabones intermedios, Betty y Claudia. La cadena es más larga. Estos son cadenas abiertas. Las probabilidades aumentan drásticamente cuando tenemos una cadena cerrada. Por ejemplo, en esta cadena que acabo de describir, descubrimos que Diego y Andrés se conocen. Confirmamos que Diego y Andrés se conocen. Entonces Andrés conoce a Betty, Betty conoce a Claudia, Claudia conoce a Diego y Diego conoce a Andrés. Esto es una cadena cerrada. En una cadena cerrada es altamente probable que todos se conozcan. Y si la cadena es demasiado grande y no hay vínculos extra que los unan, es muy probable que todos tengan un interés común. Por eso hay cierto aire de cierta conexión, como si fueran una familia, un grupo de amigos muy difuso, muy disperso. Es porque hay un interés en común. Entonces, las cadenas cerradas nos permiten, por un lado, relacionar personas con personas. Si Andrés conoce a Betty, Betty conoce a Claudia, Claudia conoce a Diego y Diego conoce a Andrés, es muy, pero muy probable que Andrés conozca a Claudia, aunque entre ellos no haya habido ninguna interacción en internet. Es muy probable que se conozcan. También nos permite correlacionar personas con intereses. O sea, en esta cadena cerrada descubrimos que Andrés y Claudia son coleccionistas de artículos de Star Trek, de Viaje a las Estrellas. Esto nos permite postular con una altísima probabilidad que Betty y Diego sean también fan de Star Trek o lo sean en potencia. Esto tiene obvias aplicaciones prácticas, recomendar canales de YouTube en plataformas como esta, o ponerles publicidad. Salió el nuevo videojuego de Star Trek, ponerles publicidad que probablemente les interese, aunque no tengamos ninguna información directa que nos indique que Betty y Diego están realmente interesados en un videojuego de Star Trek. Y por último, nos permite correlacionar unos intereses con otros. Tenemos una cadena de, digamos, 10 personas, una cadena cerrada, que sabemos que tienen en común ser, todos ellos, o la mayoría de ellos, ser fan de Star Trek. Y nos encontramos con que hay 2 o 3 que han consumido productos vinculados a Viaje al Fondo del Mar. Y no hay ningún contacto directo entre ellos, no es que sean una subcadena de fan de Viaje al Centro del Mar, sino que personas random dentro de la cadena cerrada que sabemos que tienen en común, la razón por la que se formó esa cadena es que son todos fans de Star Trek, hay fans random de Viaje al Fondo del Mar, aparentemente al azar, mezclados al azar con el resto. Al azar dentro de la cadena, pero tomados con la población total, con la población total de gente que usa internet, están muy por encima de lo esperable estadísticamente. Son mucho más los aficionados a Viaje al Fondo del Mar de lo que son en la población general. Esto nos permite llegar a la conclusión de que los fans de Viaje a las Estrellas, los fans de Star Trek, suelen ser fans también de Viaje al Fondo del Mar. Nos permite sacar esta conclusión. Y esta conclusión la podemos aplicar ya no dentro de la cadena cerrada de personas que conocíamos, que son todos aficionados a Star Trek,
sino aplicarlo a todos los fans de Star Trek. Si una persona random, todavía no la hemos vinculado con nadie, no sabemos a quién conoce. Una persona random, sabemos que es fan de Star Trek, probablemente también sea fan de Viaje al fondo del mar. Podemos correlacionar ya no personas con personas, ni personas con intereses, sino intereses con intereses. Y acá viene una cuestión espinosa. ¿Qué pasa si lo que tienen en común algunos miembros de una cadena cerrada, es una actividad criminal? Un pequeño problemita. ¿Qué pasa si tenemos una cadena cerrada de 10 personas, digamos, en donde no hemos descubierto ningún interés común? Ok, estas personas tienen que tener algún interés común, pero ¿cuál es? Pero 3 miembros de esa cadena están vinculados a alguna actividad criminal que es la misma actividad criminal. La probabilidad matemática de que todos estén vinculados a la misma actividad criminal supera cómodamente el 99%. Aplicando el teorema de Bayes, supera cómodamente el 99%. Y acá viene la pregunta. ¿Podemos tratar a personas de las que no solo no tenemos pruebas que demuestren que están vinculadas a una actividad criminal, sino que ni siquiera están acusadas de participar en una actividad criminal? ¿Las podemos tratar como si fueran criminales? Porque tenemos una estadística matemática basada en actividades de otras personas en Internet que nos dicen que hay más de un 99% de probabilidades de que esa persona sea un criminal. ¿Podemos informárselo a la policía? ¿Podemos banearlo de una plataforma? ¿Por eso? ¿Por una probabilidad matemática? Bueno, en octubre de 2018, Facebook pensó que esto era una buena idea. Facebook lo anunció con bombos y platillos que iban a usar esta técnica de las cadenas cerradas de contactos para banear gente que estaba usando Facebook para una actividad criminal. Muy bien, todos los chupamedias lo aplaudieron, grande Mark, siempre con ideas brillantes. El problema es que en los días siguientes, los bots a los que le ordenaron banear todas las cuentas que estuvieran muy probablemente me refiero literalmente, muy probablemente, había una probabilidad del 99% más de que estuvieran vinculadas a una actividad ilegal. Empezó a banear todas esas cuentas, pero todo el mundo empezó a notar que tenían un perfil en común, que no eran gente random, eran al azar, todos tenían un perfil determinado, o la gran mayoría tenía un perfil específico, y esto llamó la atención de la prensa mucho más de lo que lo había llamado el anuncio de la nueva inteligencia artificial que iba a banear a los criminales de Facebook. Empezaron a llamar a Facebook, oigan, ¿por qué están baneando a la gente que tiene este perfil en Facebook? Facebook dijo que había sido una falla técnica, dio marcha atrás, levantó el baneo a todas las cuentas que había baneado y se disculpó públicamente y no explicó qué era lo que había fallado, y no volvieron a mencionar nunca más la inteligencia artificial programada para banear criminales de Facebook. Y esto es un tema complicado porque, para empezar, están usando la expresión falla en un sentido que no es el convencional. Normalmente no consideramos que una rueda ruede o que un aeroplano vuele son fallas técnicas. Que una cosa, un instrumento, haga aquello para lo que fue programado, para lo que fue diseñado, normalmente no es algo que consideremos una falla. Están usando esa palabra en un sentido que no es el convencional. ¿Cuál era el problema con Facebook?
que si aplicaban esas medidas, no podían no explicar por qué estaban baneando esas cuentas. Por ejemplo, alguien lo llama por teléfono de CNN y le dice, oigan, ¿por qué están baneando a todos los fans de Star Trek? O ¿por qué están baneando a todos los fans de Star Trek? Y le responde, no estamos baneando a los fans de Star Trek. Estamos baneando a los fans de Viaje al Fondo del Mar. Lo que pasa que todos los fans de Viaje al Fondo del Mar son fans de Star Trek. Son la misma gente. Si llegaban a decir eso, al otro día tenían una turba con antorchas y tridentes prendiéndole fuego a las oficinas, a Facebook. Entonces dijeron, no, fue una falla técnica. Y por otra parte, si querían usar esa inteligencia artificial, no podían banear a los fans de Star Trek sin banear a los fans de Viaje al Fondo del Mar. Esto es imposible porque es la misma gente. Es lógicamente imposible. Entonces tuvieron que hacer de cuenta que esa medida nunca había existido. Y acá conviene detenernos en un asunto importante. Fíjense que todo este problema ocurrió porque las personas que estaban baneando Facebook tenían un perfil claramente reconocible y que fue reconocido. O sea, porque no eran personas random. Si hubieran sido personas random que no tenían nada en común, nadie hubiera dicho nada. Y esa medida hubiera seguido adelante. Y claramente, desde un punto de vista epistemológico, desde un punto de vista metodológico, es igual de mala esa política en un caso que en el otro. Es igual de mala en cualquiera de los dos casos. Sea que las personas que estaban baneando por probabilidad bayesiana de ser delincuentes tengan un perfil claramente definido, usen ciertos distintivos en su perfil en cierto mes del año, o no. Es igual de mala en cualquiera de los dos casos. Y sin embargo, en un caso dieron marcha atrás, pero si no hubiera sido el caso, si no hubiera habido ningún perfil reconocible entre las personas que estaban baneando, no hubiera habido ningún problema. Esa medida que se había anunciado con bombos y platillos y había sido aplaudida una semana antes, hubiera seguido adelante. Hubiera seguido adelante sin problemas. En los 1950, una comisión del Senado de Estados Unidos decidió purgar a oficinas estatales y instituciones sociales con una fuerte influencia en la cultura, como las universidades o los estudios de Hollywood, decidió purgarlas de agentes comunistas. Primero, los métodos de la comisión fueron simples y claros. Encontraban que una persona que estaba ocupando un cargo en Hollywood o en un puesto estatal estaba vinculado al Partido Comunista y le pegaban una patada en el culo. Simple, claro y lo suficientemente bueno. El problema es que después de un tiempo empezaron a darse cuenta de que todas esas personas tenían un perfil característico. Y este perfil se extendía no solo a sus actividades político de inteligencia, o sea, de política barra espionaje. Se extendía a muchas otras cosas. Estas personas tenían afición por cierta clase de teorías físicas, por cierta clase de hipótesis históricas. Les gustaba cierta música, les gustaban ciertas películas, nada de lo cual tenía un vínculo directo evidente con su actividad política barra de espionaje. Eran fan de una película de modo notoriamente superior al promedio de la población, sin que fuera obvia la razón, sin que hubiera, no es que era la vida de Ernesto Guevara. Bueno, Guevara en los 50 no existía, pero sí existía, pero era un mocoso sin importancia.
No es que haya sido nunca mucho más que eso, por cierto, pero me refiero a que no había un perfil claro y entre la película y la actividad de estas personas. Entonces, esta comisión empezó a fijarse ya no en qué personas estaban vinculadas al Partido Comunista, sino qué personas tenían una alta probabilidad de ser reclutadas en el futuro por el Partido Comunista, convertirlos en agentes, y recomendaba meter a esas personas en una lista negra. Si esto suena como la división de precrimen, no es por casualidad. De esto es de lo que está hablando Philip Dick en este cuento. A esto es a lo que se refiere. No es casual que esto suene como la división de precrimen. En su libro La ciencia una amenaza, el genetista Albert Jacquard habla acerca del error muy frecuente en su disciplina, en la genética, de confundir una correlación con causalidad. Pone varios ejemplos de esto. Por ejemplo, nos dice que en toda población conocida hay una correlación directa entre las ventas de bikinis y el precio de los alquileres. La correlación es real y es absurdamente improbable que sea una casualidad. O sea, hay una razón por la que existe esa correlación. El error, dice, sería creer que existe una relación causal directa. Creer que la suba del precio de los alquileres provoca ventas de bikinis o que la venta de bikinis hace subir los alquileres. Entonces, un político puede proponer para que bajen los precios de los alquileres prohibir la venta de bikinis. Esto sería notoriamente absurdo y sin embargo este es el principio en el que se basa la pseudociencia de la medicina genética, en prohibir la venta de bikinis para que bajen los alquileres. Ahora bien, el mismo Jacquard observa que esa correlación, que tiene una razón de ser, no es casual, ¿cuál es la verdadera causa? En los poblados donde los alquileres son altos, vive la gente que tiene una mejor posición económica. Y la gente que tiene una mejor posición económica se toma vacaciones más largas o más frecuentes. Por lo tanto, donde viven las personas con una mejor posición económica, se venden más bikinis. O sea, no es casual. Hay una razón por la que hay una correlación directa entre la cantidad de bikinis que se venden por habitante y el precio de los alquileres en una población. No es al azar esto. No es como la famosa correlación entre las películas que filma Nicolas Cage y los ahogamientos en pileta, que obviamente es puramente casual eso. No hay ninguna razón. Y acá hay una razón, no es casual. Ahora bien, Jacquard dice que aunque no haya una causa directa, y por lo tanto la propuesta de prohibir los bikinis para que bajen los alquileres es increíblemente estúpida, sin embargo, dado que esa correlación existe y dado que no es casual, dado que tiene una razón, tiene también una aplicación práctica. La cadena de ropa femenina Victoria's Secret, cuando está pensando si le conviene abrir una tienda en una ciudad o no, lo que hace es averiguar el precio de los alquileres. Porque sabiendo el precio de los alquileres y usando cierta fórmula matemática medio parecida a la regla de 3 que aprendimos en la escuela, aunque un poquito más compleja, pero es básicamente la regla de 3, puede calcular, dado el precio de los alquileres, cuántos bikinis van a venderse por años en esa población y por lo tanto si le conviene abrir una tienda o no. O sea, tiene una aplicación práctica. Simplemente que no es la aplicación práctica
del idiota que propuso prohibir los bikinis para que bajen los precios de los alquileres. Eso no va a funcionar, pero tiene una aplicación práctica. Y del mismo modo, todos estos módulos de portación de cara y la correlación entre el análisis de ADN y fenómenos sociales, psicológicos, biológicos, como son las enfermedades, tienen aplicaciones prácticas, simplemente que no son las aplicaciones prácticas que nos están diciendo. Si se meten presas a todas las personas que tienen cara de criminales, el crimen va a bajar. Esto no tiene sentido discutir la eficiencia de esta medida. La medida va a ser eficiente. Si se meten presas a todas las personas que tienen cara de criminales, el crimen va a bajar. Porque muchos de los que tenían cara de criminales van a ser criminales de facto o en potencia, y mucha de la gente que iba a cometer crímenes iba a tener cara de criminal. Si la gente que tenía cara de criminal está presa, el crimen va a bajar. Sería un completo error meternos en la discusión equivocada. Decir, no, eso no va a funcionar, eso no va a ser eficiente. Esto sería un completo error. Esta no es la discusión que tiene que darse. Nos meteríamos en la discusión equivocada. Y los movimientos que defienden los derechos individuales, los derechos de las personas, en los últimos años tienen un largo prontuario de meterse en la discusión equivocada. No me extrañaría en lo más mínimo que en 1 o 2 años estemos escuchando a gente diciendo, no, meter preso a la gente porque tiene cara de criminal no sirve, el crimen sigue subiendo. Tienen un largo historial de meterse en la discusión equivocada. Eso no es lo que se tiene que discutir. Eso no es lo que tenemos que discutir. No es la eficiencia lo que está en duda. En todo caso, sí creo que cuando se empiece a poner preso a todos los que tienen cara de delincuente, los que tienen cara de bueno se van a dar cuenta que tienen vía libre para hacer lo que quieran y el crimen se va a ir por las nubes. Esto es muy probable que pase. Pero esto no es un asunto relevante, esta no es la discusión. La medicina genética y la fisiognomonía tienen en común el confundir correlación con causalidad y por lo tanto, uno, invitan a la resignación y al fatalismo biológico. En vez de, por ahí, vos te hiciste un análisis de ADN, te dice que tenés un 60% de probabilidades de padecer cierta enfermedad, y eso es real. O sea, lo falso es la relación causal, no la correlación. La correlación existe. Vos tenés un 60% de probabilidades de padecer esa enfermedad. El problema con la pseudociencia de la medicina genética es que invita a la resignación y al fatalismo genético, o sea, a no buscar cuál es la verdadera causa por la que muy probablemente padezcas esa enfermedad en tu vida, y en cambio decir, oh, qué mala suerte, nací con malos genes, nací con el gen que me predispone a la enfermedad X. Eso es ese mismo problema con la fisiognomonía. Es, nací con cara de chorro. 2, se puede convertir en una profecía autorrealizada. Si una persona que nació con cara de criminal es tratada como un criminal desde que tiene memoria, es muy probable que se convierta en un criminal. O sea, ¿qué esperabas? Se puede convertir en una profecía autorrealizada. 3, las dos proponen falsas soluciones para falsos problemas. Y estas falsas soluciones para falsos problemas pueden terminar causando más daño que el problema que se quería evitar en primer lugar. No voy a poner un ejemplo porque ya me han tumbado un video este mes. Pero creo que todos pueden pensar algún ejemplo donde una falsa solución propuesta por la pseudociencia de la medicina genética hizo todavía mucho más daño
que el mal que estaba tratando de solucionar esa falsa solución. Y por último, 4, como estas pseudociencias, la medicina genética, la fisiognomonía, proponen una falsa solución basada en un fatalismo genético, un fatalismo biológico que es epistemológicamente un disparate, que no tiene ningún fundamento desde un punto de vista científico, las verdaderas causas del verdadero problema no reciben ninguna medida de contención, ninguna medida para evitarlo. No hay ninguna solución verdadera para los verdaderos problemas, porque todo el pensamiento, todas las instituciones oficiales se volcaron de lleno a dedicar todos sus recursos económicos, de organización, de horas hombres, a crear falsas soluciones para falsos problemas propuestos por una falsa ciencia. Esto es otra cuestión. El problema real se dejó librado a su suerte. Nuevamente, estoy tratando de pensar un ejemplo de esto y no se me ocurre ninguno. En los 1990, un economista propuso la existencia de lo que llamó el racismo racional. Quienes quieran extenderse más con el concepto de racismo racional, les recomiendo mi video dedicado a la teoría racial y sus disfraces en este mismo canal. No me voy a extender en explicarlo en detalles. Pero una característica interesante del racismo racional, el racismo racional, dicho muy brevemente, es usar el aspecto de una persona para tomar decisiones prácticas. Esto es el racismo racional. El objetivo de ese experimento era negar la opinión ampliamente extendida, el cliché ampliamente difundido, de que la segregación de las personas por el aspecto se debe a prejuicios irracionales debido a causas psicológicas, que no tienen ninguna justificación racional. Por el contrario, este economista decía, y lo demostró experimentalmente, que la discriminación de las personas en su experimento por tarjetas con un color verde o morado asignadas al azar puede ser perfectamente racional. No es que las personas tengan un prejuicio en contra de las tarjetas verdes por traumas en su infancia. No, era una decisión racional. Un detalle interesante, decía, del racismo racional es que el racista racional no necesariamente es racista, entendiendo racista en el sentido de persona que cree que el aspecto de las personas está vinculado causalmente a su comportamiento. No necesariamente, puede simplemente decir hay una correlación entre el aspecto de las personas y su comportamiento, por lo tanto voy a tomar en cuenta el aspecto de las personas para decidir cómo me relaciono con ellas. ¿Quieren un ejemplo de racismo racional? Sea, cuando yo veo que una película está protagonizada por un negro, no la veo sistemáticamente. Por ejemplo, la última que salió del Hombre Araña, no pienso verla. Porque yo tengo un prejuicio discriminador, mala persona. Considero que una película tenga un protagonista negro es algo que amenaza mis privilegios heteropatriarcales blancos. No. Considero que es muy probable que esa película sea una mierda. Porque el 99,9% de las películas del Hollywood de la última década y media que tienen un protagonista negro son una mierda. ¿Por qué iba a esperar que el Hombre Araña, el Hombre Araña morocho va a ser la primera excepción? Lo esperable que sea también una mierda y por eso directamente no pienso verla. Esto es un ejemplo de racismo racional. La gente de Victoria's Secret son bikinistas racionales. No creen que haya una relación causal directa entre el precio de los alquileres y la venta de bikinis, porque si creyeran esto, harían lobby para que suban el precio de los alquileres en las ciudades donde tienen tiendas,
para que la suba del precio de los alquileres les haga vender más bikinis. Esto harían si fueran auténticos bikinistas, pero no lo son, son bikinistas racionales, la gente de Victoria's Secret. No creen una relación causal, creen una correlación que no es coincidencia. El racista racional está en ese mismo caso, no cree en una relación causal, cree en una correlación que tiene una razón de ser, que no es coincidencia. En el caso de las películas protagonizadas por personajes o actores negros, desde luego, son las políticas de segregación racial de los estudios de Hollywood. Las políticas de segregación racial te llevan a promocionar gente muy incompetente y sin talento. La gente incompetente y sin talento filma películas de mierda. Esa es la relación. O sea, no es una coincidencia que toda película que tenga un protagonista negro sea una mierda. Pero tampoco es que el protagonista negro sea la causa de que la película es una mierda. ¿Alguna vez fueron a una entrevista laboral, les hicieron dibujar un arbolito, dibujar una casita y ustedes se preguntaron esto para qué carajo sirve? Respuesta: sirve para que esa empresa pueda no contratarlos sin decir la verdadera razón por la que no los contrató. Para eso sirve, esa es la verdadera utilidad. Bueno, en los próximos años, mucho antes de llegar al sistema penal, todas las empresas van a empezar a usar sus programas de reconocimiento de portación de cara en sus entrevistas laborales. Y si ustedes tienen cara de ser un empleado problemático, créanme que los arbolitos les van a empezar a salir muy feos. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.